encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están. Señores jueces, nunca más, nunca más. Comunica a la población que el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están. Señores jueces, nunca más, nunca más. Comunica a la población que el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado. Si le buscamos eso nada más, que nos respondan nada más, después nos retiramos. Todo lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor.
11 de la mañana, 7 minutos. Soy Diego Moranzoni. Hola Ceci, ¿cómo te va? Hola Diego. Una jornada, bienvenida, una jornada que vamos a atravesar durante toda la jornada, a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde, un programa especial de la memoria. La verdad que no es una jornada de festejo, sí de conmemoración, Sí, absolutamente. de recordar, de tener memoria. Absolutamente. La palabra nunca más resuena fuerte y recién mirando esta letra maravillosa de León. Que la describe tal cual, Describe ¿no? tal cual y uno se le va poniendo la piel de gallina. Absolutamente. En mi caso particular, yo soy del 76, del 8 de abril, o sea, nací El mismo año. el mismo año, 2 semanas después, y viví en una familia militante, ¿no? Un tío militante, una mamá militante, por lo tanto en mi casa siempre se respiró. Claro. Y sabíamos lo que pasaba. Tuve un tío que tuvo que ir a Paraguay, exiliado, asustado en la casa de mi abuela. Un día llegaron los militares y encontraron, buscando a mi tío, ¿no? Sí. Encontraron libros de Perón y la pasaron muy mal, mi abuela Sí. Coca. Y bueno, siempre nos contaban un poco, o sea que uno de chico qué ya se sabía lo que trataba había pasado. exactamente, Se cumplen 43 años. Hoy va a ser un día de marchas, un día donde vamos a tener 4 móviles trabajando en toda la ciudad de Buenos Aires, contando cómo los argentinos, y acá no hay grieta. No, además, claramente, bueno, cada uno tiene algo que contar, lamentablemente, ¿no? Referente a estos 43 años de sufrimiento absoluto, de sufrimiento porque cuanto más se sufre cuando las cosas no se saben, cuando la justicia no se pone de manifiesto, cuando la memoria, claramente necesitamos tenerla Presente, viva. Pero porque justamente lo que también se quiere es verdad y justicia. Así que la verdad es que fueron 43 años en donde esa huella que se marcó a fuego en la historia de todos los argentinos, porque cada uno de nosotros puede tener algo particular para contar, alguna vivencia, o una alguna historia de experiencia, cerca. pero nos pertenece Totalmente. a todos, absolutamente a todos los argentinos. Esto forma parte de la historia de nuestro país, de nuestras raíces. Tal vez la página más negra. Absolutamente. Por lo menos la última. Fue el último golpe de Estado. La verdad que recordando lo que fue después el proceso democrático y lo que nos costó sacar de la vida institucional argentina lo que fue el partido militar, que yo creo que hoy, gracias a Dios, ya no forma parte del escenario político argentino. Sí, uno puede respetar a las Fuerzas Armadas que han cambiado. No son las mismas Fuerzas Armadas hoy, quiero creerlo, pero por suerte hay cosas que ya hemos dejado atrás. Lo que no tenemos que dejar atrás nunca es la memoria, recordar lo que pasó, porque esta frase nunca más, cuando vos empezás a recordar y empezás a recopilar testimonios de lo que vivieron, en ese momento nosotros éramos muy chiquitos, bueno, yo en ese caso había nacido, pero sí, se desarrolló hasta 1983, ¿no? Cuando vuelve la democracia, lo que tuvieron que sufrir fue una generación devastada. Lo hablábamos con nuestros compañeros, 30.000 desaparecidos, prácticamente desapareció una generación. Absolutamente, absolutamente. 30.000 desaparecidos, familias absolutamente destruidas y huellas, como decíamos recién, que han quedado en el alma de este país, de esta historia y de cada uno de nosotros quienes vivimos en este territorio, amamos nuestro país y queremos que esto no suceda nunca, nunca, nunca más. Algo habrán hecho. Se escuchaba una frase tristemente célebre de aquellas épocas cuando la gente no sabía qué pasaba y desaparecían chicos de las universidades, de las escuelas secundarias. Imagínense esto, ¿no? Chicos de 16, 17 años que tenían, o sea, que militaban, que querían, o sea, que lógicamente no querían un gobierno cívico-militar, porque también hubo connivencia de algunos sectores de la sociedad. Vamos a presentar también a nuestros compañeros, ¿eh? Sí. Vamos a presentar a nuestros compañeros y ya vamos a desarrollar. Tenemos un programa larguísimo. Nosotros vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Mucho contenido para acompañarnos, para reflexionar juntos, para no olvidar jamás, porque cuando uno dice recordar, parece como que la palabra, el verbo recordar, de alguna manera tiene una connotación con algo lindo. Este es no olvidar, no olvidar. Sí. Quiero presentar a nuestros compañeros. Hola Tiki, hola Gaucho. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están?
quiero decir simplemente adherir a todas las palabras que ustedes acaban de mencionar y hacer referencia a este recordar que decía Ceci, para no repetir los Exacto. errores del pasado. Tener muy presente que fue una dictadura cívico-militar, donde intervinieron varios actores de la sociedad argentina. Y Por eso te decía que hubo connivencia de alguna parte de la sociedad, El Tiki, sector lamentablemente. civil. Gauchito. Exactamente, yo quiero rescatar más que nada esta palabra o esta frase, nunca más, que sirve como bandera para lo que viene. Esta frase fue la que dijo el fiscal Julio Estracera cuando se refería justamente ante la Corte para hablar de los genocidas. Me parece que es una bandera a futuro para que nunca más volvamos a tener que atravesar una situación como la que tuvimos que atravesar, de 30.000 desaparecidos y, como ustedes decían, de una hecatombe en todo sentido en el país. 43 veces nunca más reza nuestro Graf. Y vamos a recordar, tal vez, yo me animo a decirlo, y mira, se me pone la piel de gallina, a mí también. el momento más negro de la historia argentina, cuando el proceso de reorganización nacional comenzaba una de las etapas más desastrosas, con más muertes en nuestro país, 30.000 y contando. Vamos, escucha. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar cuidado en evitar y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Jorge Rafael Videla, ¿no? Uno de los tipos más nefastos que ha dado nuestra tierra, una tierra maravillosa. Pero este señor, recuerden, bueno, todos conocemos a cara, pero nuestras nuevas generaciones de chicos no tenemos que olvidar a esta gente. Absolutamente. Para que no Apuntar vuelvan a eso. Para que no vuelvan a generarse este tipo de Apuntar a ejemplos, eso, ¿no? a los más chiquitos, a Exacto. los adolescentes, a todos, que todos nuestros niños y niñas también, lamentablemente, tenemos que mostrarles estas imágenes para que conozcan, para que sepan. A los personajes nefastos de la por historia. supuesto, y Videla es el uno. país de todos, el país de esos niños también que hoy son chiquitos, pero que en algún momento crecerán y forjarán sus ideales. Por lo tanto, es nuestro deber también contarles Por esta supuesto. parte y que sepan de qué se trata Y así de qué estaremos se sigue tratando, hasta ¿no? las 4 de la tarde, Ceci, nos vamos al primer móvil. Sí. Está la querida Paula Bulini, que ya está en Plaza de Mayo. Buen día, brilla como el sol, Paula. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Diego, Ceci, a todo el equipo. Bueno, nos encontramos ya en Plaza de Mayo y quiero que vean cómo está haciendo esta convocatoria, porque muchísima gente está viniendo y no todas con banderas ni junto a las agrupaciones, sino vienen familias enteras a mostrar esta vez a sus nenitos lo que va a significar este acto. Claro, pero no es solamente un acto, les comento, van a haber dos actos, uno a las 3 de la tarde y otro a las 5 de la tarde. Cuando finaliza uno, comienza el otro. La primera parte va a ser de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, de organizaciones de derechos humanos, juntos con varias agrupaciones y varios sindicatos. Ellos van a realizar el primer acto acá en este lugar, en Plaza de Mayo, en este escenario que estamos viendo, que recién lo están armando a las 3 de la tarde. Sí. A esa misma hora se van a concentrar en 9 de julio y Avenida de Mayo agrupaciones de izquierda. Cuando finaliza este acto, que comienza a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, esas organizaciones de izquierda también van a realizar otro acto. Así que tenía que aclarar esto, van a haber dos actos. Van a utilizar el mismo distintos, escenario. uno a las 3 de la tarde y uno a las 5 de la tarde. Exactamente, van a utilizar el mismo escenario, se van a concentrar de la misma manera y van a marchar también de la misma manera, porque a partir de estos momentos ya se están concentrando en 9 de julio y Avenida de Mayo las distintas organizaciones y van a marchar hacia este lugar de a poco, porque todavía escuchamos a unos bombos, unos vienen ahora, otros se quedan en ese lugar, vienen más tarde, pero a las 3 de la tarde va a comenzar el primer acto. Abuelas y madres de Plaza de Mayo van a realizar este primer acto. Luego agrupaciones de izquierda a las 5 de la tarde cuando finaliza
este acto. O sea, imagínate, a esa hora, a las 5 de la tarde, se van a juntar absolutamente un montón de gente Tremendo. en este sector. ¿Sabés qué? Les quería mostrar este panorama. Paulita, te miro Gente. y veo dónde estás vos. Y fue ahí donde comenzó a visibilizarse con la valentía, porque hoy a veces yo siento que perdemos la dimensión de lo que fueron esas marchas. Piensa en el contexto, ¿no? Es tremendo, una dictadura es tremendo. opresora y madres desesperadas caminando alrededor de la plaza, Buscando ellas una solas, buscando respuesta, respuestas, buscando dónde estaban los hijos. Claro, porque pero todavía la valentía que tenían esas mujeres, esas madres. No se por sabía eso- lo que pasaba, y no se abuelas. sabía lo que pasaba. Por eso, pero la hoy- realidad es esa, no sabía hoy- qué había pasado con sus hijos. Totalmente. Hoy o sea, uno lo minimiza porque a veces yo siento que nos olvidamos, y por eso está bueno esta jornada de memoria, de el valor, el coraje que tenían esas madres. Por eso estás en un Y momento... la desesperación, ¿no? Paula está en el lugar donde comenzó aconteció. el pedido para saber dónde estaban esos chicos. Es fuerte, la verdad que es una Es fuerte. Pero ahí fecha- recién escuchábamos lo que decía una Muy de las conmovedora. madres, digamos, una de las precursoras de toda esta movida, que decía, queremos saber si tienen hambre, si comen, si están vivos, si están muertos, Sí. pero queremos saber realmente qué es lo que sucede con nuestros hijos. Y además Desesperante. pensemos que la Plaza de Mayo hoy es un ícono justamente de esas manifestaciones que hacían las madres de esos hijos. Pero también pensemos que a lo largo del país, gente en Córdoba, en Mendoza, en otras provincias que se acercaban directamente a la En comisaría La del Plata, barrio. ¿no? a- La Plata. Exacto, pero lugar- preguntando donde pudieran, en hospitales, en comisarías. Sí, desesperados. Es realmente Y aparte desesperante. sin sacar de contexto la situación de ese momento, lo que sucedía, obviamente con un golpe militar y con todos los medios de comunicación totalmente manejados por ellos, Claro. y que no se podía visibilizar justamente lo que estaban haciendo estas mujeres Total. en la Plaza de Mayo. Por eso se escuchaba a una de las madres cuando hablando con un periodista, ¿no? Ahí en el compilado de imágenes que veíamos al comienzo, cómo le decía, por favor, son ustedes los únicos que pueden ayudarnos. Pero o ¿sabés sea, por qué? a un ¿Y quiénes periodista, eran? Eran medios extranjeros encima. Claro. Sí, Eran sí. medios Bueno, extranjeros. Sí, mundial, sí. en el Mundial, los medios extranjeros que aprovecharon para venir a cubrir, o que cubrían el Mundial, Sí. fueron los primeros que pudieron visibilizar el tema. Paula, ¿y qué clima? Estamos escuchando bombos, redoblantes. Contame un poco el clima que se respira en Plaza de Mayo cuando todavía faltan un par de horitas para que podamos ver el grueso de la convocatoria. ¿Qué se respira por ahí? Bueno, es un clima tranquilo, la gente viene, obviamente, ya sabiendo que se va a quedar por varias horas. Recién están armando lo que sean carpas, que se están agrupando aquí al costado de Avenida de Mayo, porque bueno, hay mucha comida acá, hay muchos panchos, muchos choripanes, muchos patis. Obviamente, siempre ocurre en este tipo de marchas que se está armando por el momento este tipo de locales, digamos, para poder vender, típico de las marchas aquí en Plaza de Mayo. La gente va viniendo de a poquito, te digo, no vemos tantas banderas porque el grueso se concentra más en en la 9 de julio y Avenida de Mayo. Totalmente. Luego de a poquito van a ir viniendo, pero la gente camina, hay muchos turistas, la gente pasea, se saca fotos, se lo toma como un día relajado, ¿no? Sí. No es un día de Un festejo. día para pedir, para hacer memoria. Claro, No, la para escuchaba reflexionar. a Estela de Carlotto hoy a la no mañana es para temprano. festejar, pero la gente viene. Te decía, Paulita, no es un día de festejo, pero sí para conmemorar, para reunirnos. Yo calculo que va a ser realmente multitudinaria la marcha. Te pregunto porque hay diferentes convocatorias. Sé que, por ejemplo, el kirchnerismo estaba marchando desde la ESMA, desde las 9 de la mañana, abuelas, madres. Bueno, vos hablabas de grupos de izquierda. Cada uno tiene su lugar de concentración y marcha. Exactamente, el lugar de concentración tanto de los de izquierda, que se van a concentrar a partir de las 3 de la tarde, y de las agrupaciones de derechos humanos, abuelas y madres de Plaza de Mayo, es el 9 de julio y Avenida de Mayo. Lo que tiene son distintos horarios. Ok. Mientras se está realizando el primer acto acá a las 3 de la tarde, se concentran en el mismo lugar a las 3 de la tarde
en ese punto estratégico, pero todos vienen hacia el mismo lugar y van a compartir este mismo escenario. Así que yo calculo que esto va a finalizar entre las 7 y 8 de la noche seguro. Claro. Bien, ¿sabes qué? Mientras escuchaba a Paula pensaba que cada uno de los que estamos acá, y a vos, Paula, que por ahí no te conozco tanto porque recién nos conocemos en esta etapa de crónica laboral, y pienso que cada uno de nosotros empezamos nuestro laburo ya con un preconcepto armado por todo lo que los que escuchábamos nos tocó vivir. Sí. Y la verdad que a mí yo me siento orgulloso hoy de poder contarle a través de crónica al país lo que uno fue viviendo, y nuestra generación, que somos bastante activos y militamos por la memoria, porque creemos, yo por lo menos creo con un país que crezca, que mi hijo crezca en un país en paz, donde no pasen estas cosas, donde no, o sea, me cuesta todavía entender, porque como nací en el 76 y no lo viví, era muy chiquito, y todo lo fui armando a través de lo que fui leyendo y me fueron contando cómo pudieron haber desaparecido 30.000 personas. Además uno dice 30.000, ¿no? Es un número gigante, pero además, si te pones a observar qué significa ese 30.000, es dentro de ese número gigante hay cada una de esas personas con nombre y apellido, con una familia, muchas de esas mujeres con hijos en sus vientres. A ver, uno dice 30.000 y es un número tremendamente grande, pero cuando te inmiscuís en esa cantidad, te das cuenta cuánto más grande es, imaginando... ¿Cuánta gente involucrada hay en este dolor que causó ¿Qué te pasa a vos, Paula, por ahí que sos la que menos conozco de este grupo, cubriendo esto y a lo largo de tus años como periodista también? ¿Qué te genera laburar un día como hoy? Mira, Diego, no es la primera vez que lo cubro, y bueno, hay que hacer memoria, hay que recordar, no hay que olvidarse nunca de lo que pasó, y obviamente no queremos que vuelva a suceder. Comparto cada momento de la gente que me puedo llegar a cruzar en este tipo de coberturas. Claro. La verdad que es un día muy particular. Claro, en el caso un día de Paula... anterior a mi cumpleaños, ¿no? Porque yo mañana también estoy por los 43, o sea que yo nací ahí nomás. A ver, mirá, pero vos fijate, Pau, porque yo contaba pero cuando es cierto arrancamos. Lo que dice Paula. Yo nací ahí nomás con el número 43, voy mañana. Mirá, pero es lo que me imagino, ¿no? Si nosotros estamos realmente conmovidos porque nos sentimos de alguna manera responsables de poder visibilizar cantidad de imágenes que nos ponen la piel de gallina constantemente, que nos emocionan, cuanto más en el caso de Paula, ¿no? Que está codo a codo con la gente, y aparte viendo esos rostros de dolor, viendo esa cercanía. La verdad es que es increíble poder compartir esta fecha. Pero más allá de estar en el lugar, vos fíjate, tanto Paula, vos sos el 25 de marzo, yo soy del 8 de abril, también cumplo 43. Nuestra generación, que hoy, que en aquel entonces, recién estábamos naciendo, sí, que somos testigos a través de lo que nos fueron contando nuestros padres, los que después fuimos charlando con nuestros compañeros en las escuelas, pero hoy tenemos la obligación de contar lo que pasó para nuestros hijos, para los chicos que nos siguen. Por eso lo importante es que hoy nuestra generación está contando esto. No nos olvidamos, para mí la memoria está activa, y cada día, yo siempre, cuando se generan debates de este tema, para mí no es un tema debatible. Tenemos que saber lo que pasó. Sí, no hay debate posible, no fue una guerra, no hay una teoría de dos demonios, no. Esto fue un terrorismo de Estado que aniquiló a una generación. Sí, Tiki. Vos decías, Diego, que, bueno, además de que es un día importante para recordar, es un día para acompañar también. Hay un video de Nora Cortiñas que se hizo viral en las últimas horas, donde ya una mujer de avanzada edad sigue con la lucha inclaudicable, como todas las madres y abuelas de Plaza de Mayo, las visibles y las no visibles, porque solemos ver en los medios de comunicación siempre a los referentes, pero hay muchísimas madres y abuelas de Plaza de Mayo que trabajaron incansablemente. Pero el video de Nora Cortiñas, y por eso lo quería destacar, dice: el objetivo es seguir con la lucha de nuestros hijos y nuestros nietos, que en definitiva lo único que querían era poner el pueblo por delante de los gobiernos, ni más ni menos. Entonces me parece que es importante el gesto de hoy, de ir a acompañar a Plaza de Mayo, a los distintos puntos que se están organizando a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, acompañar y seguir luchando. Bueno, si bien gracias a Dios se han recuperado un montón de nietos y nietas, todavía la expectativa, no sabemos cuántos hay. Claro. No se sabe, no tenemos
noción Es de cuántos increíble, ¿no? chicos y chicas sin identidad que rozan, por eso... Marco, 43 años después. pero por eso digo lo importante de nuestra edad, vos también, sé Sí. si estás ahí, 45. Tiki, vos sos un poquito más joven. Sí, yo ya nací en democracia en el 85. Por eso, pero bueno, Gauchito, vos debes ser... No, yo la viví a pleno esta ¿Vos situación. qué edad tenés, Gaucho? 50. Sí, por eso, vos lo viviste y venís de familia militante. ¿Qué te decía tu viejo, un sindicalista muy conocido? ¿Qué te decía? No sé si a tu familia la Era persiguieron. una situación de mucho estrés, a lo mejor en carne propia lo vivíamos, porque... Tu viejo por ahí no aparecía un par de noches y me imagino el miedo de tu mamá. Exactamente, y aparte no teníamos la posibilidad a lo mejor de estar conectados como estamos hoy a través de un Claro. teléfono celular. Claro. Esa era la realidad y no sabíamos lo que sucedía. Pero vos sí Y sabías lo que... Porque Mi muchas viejo había familias... estado detenido después, ¿no? Cuando ya empezaron a hacerse las primeras marchas de la CGT, de las organizaciones gremiales, del movimiento obrero organizado, justamente con la dictadura, que ya se conocía bien lo que había sucedido, y bueno, estuvo varias veces detenido, preso, y no sabíamos dónde estaba, esa era la situación. Y te pregunto, porque vos, o sea, cuando una familia, porque también había muchos argentinos que lamentablemente, y no son cómplices, que no sabían nada, porque es sabían verdad, nada. no había tanta información. No se conocía o sea, nada. Generalmente en los genocidios, la gente, o sea, sucedían porque no había ningún tipo de información, Claro. que Pero- nadie se enteraba. Totalmente Pero en el tapado. caso de la familia de Gaucho, que vos tenés, o sea, tu viejo el Gaucho Neto era un tipo que militaba y que tenía, o sea, vos lo sabías de chico lo que estaba pasando, ya Exactamente. sabías que había A lo desaparecido. mejor no tenía la conciencia yo en ese momento porque era muy chico, pero Claro. obviamente después hablando de la situación con mi viejo, con mi mamá también, de lo que trascendía en ese momento, de lo que tenían que vivir, del hecho de ocultarse, de no estar en mi casa porque el temor a que lo vengan a buscar a él, de quedarse viviendo, por ejemplo, lo que hacían muchos dirigentes gremiales, era de Lugano. Mi viejo estaba en una villa muy conocida, muy grande, y ellos se quedaban a vivir en la villa por varios días porque los militares no se atrevían a entrar a esos lugares, y eso es algo que realmente te pone de alguna manera en la cabeza lo que fue de tanta tensión, ¿no? Qué para insólito, las ¿no? Porque no personas. se atrevían a entrar a una villa, pero han cometido atrocidades. No, que exactamente. realmente es muy difícil de describir también. Pero Sí. bueno, hoy nosotros probablemente tengamos testimonios de los protagonistas. Pero fíjate qué ironía, ¿no? No, aparte teniendo en cuenta el contexto de lo que era en ese momento que, a ver, el 12 de junio se volvía a votar. El 12 de junio se volvía a votar. votar. Un gobierno que con Isabel Perón, después de la muerte del general Perón, se tuvo que hacer cargo y había tenido el 60% del respaldo popular. Sí, O había- sea que era, y fue la primera presa política, por decirlo de alguna manera, Isabel Perón, porque se la llevan al sur y queda detenida por mucho tiempo ahí. Había una situación, hablando de lo que sucedía en esa época, Sí. de irritabilidad. Hoy que hablamos de la grieta, gracias a Dios, vivimos en democracia. Por Y es supuesto. impensado que una cosa así vuelva a suceder. Por eso yo digo que el sistema democrático, con las imperfecciones, los vaivenes, la bronca que te genera cuando nuestros dirigentes le dan la espalda al pueblo. Sin embargo, déjame siempre vivir en libertad. Vos cuando escuchábamos recién el comunicado, o sea, presentándose en sociedad, este golpe, como dijo Tiki, hay que aclararlo, cívico-militar, la verdad que es escalofriante. Yo no quiero volver más a esto. Lo repito, incluso cuando a uno no le gusta, digo, te puede gustar o no gustar, pero a veces te pasa que no coincidís con el gobierno de turno. Sin embargo, vas y votás a otro. Claro, Pero así, tenés la oportunidad de poder, Esa es la digamos, democracia, seguir. esa es la democracia. democracia. funciona Tener la posibilidad de democracia. elegir. Tengamos la Exactamente. posibilidad de elegir. Que siempre se dice, una democracia que puede ser perfectible, puede haber cosas que Totalmente. pueden fallar, pero digamos, la libertad que te da la democracia es lo realmente Y un importante. dato Si hay también- un sistema mejor, no sabemos aún. No, Pero Pero vos fijate- hasta ahora es lo mejor que Absoluta. tenemos. Y Pero eso mirá- es lo que todos tenemos que defender, absolutamente todos, porque cuando decimos 43 veces nunca más, tenemos que decir muchas cosas junto a eso. Es seguir defendiendo la democracia, no es solamente, por supuesto, en esta fecha en particular, mucho más aún, no olvidar estos acontecimientos que han destrozado una generación completa, pero que han dejado una marca de dolor tan profundo que realmente va a hacer que Totalmente. nunca lo olvidemos. Pero tenemos que trabajar cada uno de los días del año, no solamente en no olvidar, sino también en seguir construyendo la democracia, porque depende de cada uno de Total. nosotros. Y mira, algo interesante para Gauchito, remarcar. te corto un Sí, sí. segundo. Paula, está llegando la primera columna nutrida ahí a Plaza de Mayo.
de una organización sindical, ¿no? Paulita, ¿me escuchás ahí? Exactamente, son los primeros que están llegando así en masa. ¿Me escuchan ustedes ahora? Son los primeros que están llegando en masa. Maturano, que es del gremio de la Bueno, fraternidad. obviamente se juntaron a las 11 y dijeron que a partir de ese momento iban a llegar a la Plaza de Mayo a partir de las 11 de la mañana. Y eso está ocurriendo, parece que se han puesto de acuerdo. Fíjense la cantidad de gente que viene. Muchísima gente va a Es haber hoy, impresionante, muchísima Esto se gente va a en todo el llenar, país. Se va a llenar. Fíjense que recién ahora, 11:30 de la mañana, están llegando y recién el acto va a ser a las 3 de la tarde. Imagínense cuánto tiempo tienen para que puedan llegar todos y ocupar. Yo creo que van a ocupar toda la Avenida de Mayo, desde la 9 de julio hasta acá va a estar todo ocupado. Eso seguro. Bien, como 11:32. Aparte, Paulita, por lo que se puede apreciar, con una temperatura de 20 grados 2 décimas, es un día maravilloso en la ciudad de Buenos Aires, al menos. Nos han regalado este día para que todo el que realmente tenga ese impulso de ir a la plaza, nada nos detenga, porque realmente eso, el clima nos acompaña, la sensación de poder estar juntos, algunos desde un lugar más protagónico y otros desde un lugar de pertenencia, porque, a ver, a todos nos pertenece esta historia, a todos nos pertenece este dolor y esta huella, así que un día, como dice Diego, tan lindo para que nos permita estar juntos y reflexionar y no olvidar nunca las atrocidades que se han cometido. Bien, primera columna en llegar a la plaza. ¿Tenés idea, Pauli, qué convocatoria se estima? No, la verdad que números no, en eso no te podría ayudar, pero muchísimas organizaciones, yo te diría casi todas, van a estar en el día de hoy presentes. Aparte, después las organizaciones de izquierda que tienen que ver con el kirchnerismo son las que se van a agrupar a las 3 de la tarde, 9 de julio, Avenida de Mayo, y también van a venir a realizar un acto, así que imagínate, muchísima, pero muchísima gente, casi todos los sindicatos aquí en este sector de la plaza, realmente va a ser impresionante. Yo también invito a la gente, más allá de sentirse representado o no por tal o cual grupo político, me parece que la memoria nos corresponde a todos los argentinos, todos los que queremos vivir en democracia, vivir en libertad, porque la palabra libertad, en su máxima expresión, fue totalmente coartada en todos los gobiernos militares, pero en especial con la crudeza que tuvo el último, del 76 al 83, cuando vuelve la democracia de la mano de Raúl Alfonsín, ha sido tremenda. Por lo tanto, saquémonos las banderas, Claro. los que todavía... Porque hay gente que realmente, viste, que dice, no, pero esto es una convocatoria política. No. Hoy dejemos de lado los colores, dejemos de lado la grieta, dejemos de lado la confrontación del día de hoy, que nada tiene que ver con aquella, No. porque aquella fue lamentablemente, aquello fue terrorismo de Estado. Por eso lo marco, muy diferente a todo lo que nos va a tocar vivir desde el 83 en adelante. Nada que ver, gracias a Dios, nada que ver. Sí, coincido parcialmente y te digo por qué. Porque me parece que también es un día, no solamente hoy, todos los días, hay que reflexionar sobre las consecuencias sociales que dejó la dictadura, pero también económicas y políticas. Exactamente. Porque cuando decimos que en muchos momentos, digamos, se repiten planes de la dictadura, planes económicos me estoy refiriendo, también es importante analizarlo. Ahí se entremezcla política y economía y por supuesto su correlato en el ámbito social, que es inevitable, porque, digamos, crecimiento de la deuda externa, hay muchas cosas que se están viviendo hoy que tienen Sí, pero paralelismo yo saco- con cosas que sucedieron Está bien, justamente pero en no, épocas de pero dictadura nada- militar. Pero no el terrorismo de Estado, que es lo que se llevó la vida, o que arrasó con 30.000 argentinos. Por eso digo, yo entiendo y comparto. Yo lo que creo que el análisis debe ser completo, porque las consecuencias han sido muchísimas. Obviamente no se puede comparar, si hablamos de atrocidades, torturas, desaparición de niños, de bebés. Los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte.
No, son cosas que realmente, obviamente, Por uno eso pone en digo primer que la plano. democracia, incluso yo coincido, o sea, hay gobiernos de derecha que en sus planes, o sea, lamentablemente, vamos a tirar un nombre, por ejemplo, Martínez de Oz, ¿se acuerdan? Sí. Que para mí fue el principio del fin, Claro. porque no sé por qué lo han querido imitar varios gobiernos por ahí más ligados hacia la derecha y han hecho un desastre económico. Sin embargo, siempre la democracia es mejor, siempre. Totalmente. Absolutamente. Pero está bueno lo que decía, lo que marcaba Tiki, porque, a ver, el eslogan es memoria, verdad y justicia. Memoria para que nunca más vuelva a suceder, justicia para que paguen. Pero está bueno conocer la verdad. Y lo que marcaba Tiki es muy interesante para analizarlo también, para tener una idea de lo que fue posteriormente todo el gobierno militar. Tengamos en cuenta eso también, ¿no? Al margen de lo que vos estabas contando, Sí. que es lo más triste, lo más crudo, lo más duro de toda la situación de ese Y donde gobierno hoy del hoy proceso ponemos militar. la lupa ahí Pero tengamos en justamente cuenta por la que fecha, en el pero- golpe militar la deuda externa era de 5.000 millones. 5.000 millones estamos hablando. Sí. Analicemos cuánto es ahora. Hoy cada uno de los argentinos debe 10.000 dólares. Hoy debemos cada uno 10.000 dólares. Tengamos en cuenta esa situación. No, la Y verdad que- es muy bueno remarcarlo, lo que decía Tiki, más que nada para entender por dónde venía también esa movida militar de ¿Cuál- tomar el qué- gobierno. ¿Qué intereses, digamos? Y tengamos en cuenta algo, intereses el único también. país... intereses Pero ¿sabés había qué de digo? convivencia. Convivencia. también, ¿no? Hay sectores de la sociedad que lamentablemente... Y sí. Pero que sacaron provecho de esto, lamentablemente obviamente. sacaron provecho y fueron cómplices. Así como también, que ahí es donde yo los destaco y siempre hay que recordarlo, tanto con periodistas, trabajadores, sindicalistas, artistas, ciudadanos comunes y ciudadanas comunes, que corrieron peligro sus vidas defendiendo la democracia, defendiendo la idea de libertad. Claro. Exactamente. O sea, lamentablemente sí, había gente del otro lado. O sea, porque Pero- si no, no hubiera sucedido y no se hubieran perpetuado tanto. O sea, fueron 7 años y yo creo que el principio del fin fue la atrocidad, porque en el medio hubo una guerra donde mandaron a nuestros chicos con un Exacto. escarbadiente a pelear contra un ejército, porque fueron con un escarbadiente, chicos, a pelear con un ejército profesional contra los burgas que los destrozaron. Yo creo que si no hubieran cometido ese error, no sé cuántos años más hubieran perpetuado. Sí, porque tal vez, indudablemente... claramente eso puede ser lo que más empezó a alarmar a la gente que, como no era protagonista de la atrocidad que realmente se estaba viviendo, estaba en el total Bueno, pero- desconocimiento de la realidad. Y cuando se empezó a manifestar lo que sucedía en la guerra, es donde gente que estaba totalmente en otra, creo que abrimos los ojos. empezaron a darse cuenta que esto era realmente Totalmente, grave. Pero es muy bueno lo que marcaba Diego también, porque analizando lo que sucede justamente cuando fue la guerra de Malvinas, el desembarco argentino de Malvinas, lo que decía Diego es interesante porque era como el último manotazo de ahogado del gobierno. Totalmente. El último manotazo. Pero fíjate Tengamos que- en cuenta, previo a eso, Pero qué lo que yo siniestro. contaba anteriormente, las Siniestro. movilizaciones de la CGT, los paros generales, algo que ya se estaba tornando irresistible en el sentido Pero- de que no aguantaba más esta Mirá situación. qué Entonces, maquiavélicos y siniestros fueron que mandaron a una generación de pibes Pero a una ¿sabés guerra qué? que los arruinaron psicológicamente Está bien, a pero- costo de sostenerse. Por eso pero hablábamos- analizá eso. Galtieri en la Plaza de Mayo, en el balcón, cuando anuncia el desembarco argentino, es como que recibe, por decirlo de alguna manera, y lo quiero decir entre comillas, el apoyo del Sí, pueblo. sí. Recordemos lo que fue la Plaza Por de Mayo. por eso digo que teníamos estuvieron los ojos hasta vendados. todos, los mismos que están hoy, a lo mejor, estuvieron también en la Pero Plaza no de Mayo los en ese culpo momento. porque vieron como ahora, cuando ya voy a Mariana Peroso que está en otro sector de la plaza, vieron como ahora hablamos de las redes y de las dos realidades y cómo te cuento. Bueno, en ese momento la historia te la contaban de una sola manera y era muy difícil ver la otra parte Claro, porque o además las otras partes. Es que las familias que no tenían, digamos, No sabían. cercanía con alguien perseguido, con alguien que lamentablemente tenía que irse de su casa a dormir a una villa para que no lo encontraran y demás. Digo, es ahí donde justamente, como los medios de comunicación estaban totalmente sesgados, tampoco es que se estaba sabiendo cuál era la realidad. Si me acuerdo Y de una creo que tapa de la gente guerra- que decía, estamos ganando. No, pero además... ¿Se acuerdan de la tapa de gente? Estamos Por ganando. eso, hablamos de 30.000 desaparecidos, que también recalcamos esto, ¿no? La inmensidad de ese número y cómo cada una de esas personas, digamos, son parte del patrimonio perdido para siempre, pero también cuántos más
destrozaron con la guerra de Malvinas. O sea, no es solamente el genocidio, sino también qué fue lo que pasó en la guerra, que perdimos a cantidad de jóvenes. Y lo de la guerra después lo vamos a debatir más en profundidad, porque yo creo, fíjense, pusieron al servicio de su continuidad y de sus su plan intereses a una generación de pibes. Mariana Peluso está en otro punto de la ciudad. Hola, Marian, buen día. Buen día, Diego, Cecilia. Nosotros nos encontramos en Avenida de Mayo y 9 de julio. Aquí en la concentración convocada por Abuelas de Plaza de Mayo, por Madres Líneas Fundadoras, por Asociación Hijos. Aquí también diferentes organizaciones, diferentes sindicatos, la CTA, la CETEP, la CETERA, todos con sus distintos representantes se van a juntar en este punto y van a ir hasta Avenida de Mayo, donde alrededor de las 4 de la tarde va a haber un acto donde van a hablar abuelas, va a hablar Estela Carlotto, también van a hablar madres, distintos representantes para conmemorar este Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Y Estela Carlotto justamente dijo, no es un día de celebración, sino es un día para recordar, porque si no se recuerda, se olvida, y esto no puede volver a pasar. Bueno, acá vemos como ya siendo temprano, son las 11:42 de la mañana, van a empezar a marchar a las 2 de la tarde recién, pero ya vemos bastante cantidad de gente, de ATE, por ejemplo, estamos viendo con su bandera, diferentes organizaciones que ya están preparadas para marchar en este día, tienen, por ejemplo, diferentes consignas, algunas son juicio y castigo, y otras es con memoria y unidad luchamos por la patria que soñaron los 30.000. Como les dije antes, Carlotto dijo que si se olvida se repite y es importante no olvidar y estar acá. Convocaron a marchar de forma pacífica. Pablo Moyano también, secretario adjunto de Camioneros, dijo que esta marcha será un acontecimiento histórico y que se va a marchar por la unidad. Bien, se ve ya muchísima gente. Repetime la esquina donde estás ubicada vos para la gente que se quiera acercar. Por eso yo digo, hoy librémonos de todo, marchemos, los que tengan ganas, los que puedan. Los que y el que no, porque por alguna razón no tiene esa voluntad de acercarse a cualquier punto de manifestación, desde sus casas, acompañándonos a nosotros que hacemos la transmisión, reflexionando un rato por lo menos en familia sobre de qué se trató todo esto, conversando con nuestros hijos, con nuestras hijas. A ver, es una fecha importante para cada uno de nosotros los argentinos y si realmente esa voluntad o tenés la imposibilidad de acercarte a cualquier punto de manifestar, se puede manifestar de muchas otras maneras, hasta estando solo y pensando un ratito qué queremos para nosotros. Qué importante, Ceci, eso que decís de que se vaya transmitiendo de generación en generación, realmente contando qué fue lo que sucedió. Mira, recién te voy a contar una anécdota muy chiquita, me contaba la maquilladora acá del canal, que es su nena que tiene 6 años, en la escuela su maestra le contó como un cuentito lo que había sucedido, pero mirá cómo le quedó a la nena, cómo se lo contó la maestra, con el robo de bebés, con la lucha que después se inició justamente para recuperar a los nietos desaparecidos, que la nena con la inquietud fue y le preguntó a la mamá, mirá, me contaron en la escuela esto, y era tal cual lo que había sucedido. Es exacto, Tiki. Yo, mira, ayer que estuve leyendo varias cosas, hay material armado para chicos que está tan bien relatado, digo, con la crueldad y el terror que nos hace sentir el relato de los hechos. Pero a ver, es lo que queremos, estamos queriendo verdad, estamos queriendo memoria. Lamentablemente tenemos que enfrentarnos con que esa fue nuestra verdad y no queremos que se repita nunca más. Les queremos contar también en lo personal, estamos en este estudio tan grande y tan lindo de Crónica HD y atravesaban hace unos minutos la puerta de nuestro estudio personas que forman parte de la agrupación Hijos. Les aseguro que se me pone la piel de gallina porque, a ver, acompañarlos todo el año en todo lo que hacen, por supuesto, pero hoy, siendo 24 de marzo, cobran un rol tan importante en lo que fue y va a ser nuestra historia. Y la verdad es que lo mínimo que podemos hacer es darles el lugar que se merecen, acompañarlos, escucharlos
y hacer todo lo que a nuestro alcance tengamos. Hola chicos, no los voy a presentar a todos, pero los vemos y bueno, los fui a saludar. Con uno de los chicos me encontré el otro día en un evento que estuvimos ahí hablando un rato y nosotros hablábamos bueno, Paula, una movilera nuestra que está cumpliendo 43 mañana, yo que cumplo 43 el 8 de abril, Ceci que tiene... 45. Yo iba a decir 38, pero ahora tiene 45. Nunca mentí la edad, nunca. Y la verdad que nosotros somos la generación, o sea, crecimos con esto y hoy nos toca contarlo. Y yo estoy orgulloso de poder contarlo porque lo viví, lo sufrí, me metí, quise saber qué había pasado, no me quedé en la cómoda o bueno, algo habrán hecho, siempre quise saber. Y bueno, y me alegra que como me pasó con, no recuerdo tu nombre, con Guille, que me lo encontré el otro día, me dice, cuenten nuestra historia, por supuesto. Y quiero que lo cuenten ustedes en primera persona lo que les ha tocado vivir y qué sienten hoy. Con 43 años, pero bueno, cada año lo vamos a volver a hacer y lo vamos a volver a recordar. Y ustedes lo deben recordar y lo deben contar todos los días, ¿no? Sí. Bueno, nosotros para hoy es un día más para nosotros. Nosotros permanentemente estamos en lucha entre los territorios. Cada uno en cada uno de los territorios, más o menos acá cada uno hay un representante de cada territorio. Para nosotros hoy es simplemente un día más, por ahí con un componente importante que vivimos todos, ese golpe del 76, que para nosotros, para algunos fue un comienzo nefasto, para otros ya venían de antes, porque algunos sufrieron la AAA, entonces ya estábamos inmersos en eso. Para otros pasaron algunos años después del 76, otros en el 76, en mi caso en el 78, yo perdí a mi viejo. ¿Cómo, en qué contexto? ¿Qué te pudieron contar? ¿Qué pudiste reconstruir también? Porque esto hay que ir armándolo. Claro. Bueno, yo en mi caso pude reconstruir absolutamente todo. Recuperé el cuerpo de mi papá que apareció en las costas de Villa Gesell, producto de un vuelo de la muerte. Ay, Dios. Eso es casi ser un afortunado, porque poder recuperar el cuerpo es algo que es inesperado, es deseado, pero es inesperado. ¿Tu papá militaba en...? Mi viejo sí, militaba en familiares de presos políticos y detenidos en aquel momento. Él había pertenecido a la JUP y a Montoneros. Bien. Así que sí, era un militante, como soy yo, como somos todos. ¿Qué edad tenía tu viejo cuando Mi viejo tenía 31 años. Por eso te digo, y era, o sea, había chicos, yo decía, porque hoy parece raro escuchar, desaparecían en las escuelas secundarias. Diego, y vos ves a los chicos secundarios, son criaturas. Pero yo tengo memoria que siendo yo muy chica, que cuando vi la película La Noche de los Lápices, claro. Siendo tan chica la vi, y me quedó grabado, esas imágenes me quedaron grabadas, y estamos hablando de ficción que claramente representaba la realidad, representaba la realidad, y decís, Dios mío, ¿no? ¿Cómo es que cada uno de esos 30.000... De hecho, los protagonistas, o sea, la historia fue inspirada en hechos reales y en protagonistas... Claro, por eso digo, pero o sea, uno lo está viendo ficcionado, pero claramente se está viendo imágenes de lo que realmente ocurrió, entonces... llevar de la ficción a la realidad, que lo es y lamentablemente va a ser para siempre, por eso no tenemos que olvidarlo nunca, y tener protagonistas como son ustedes, porque de alguna forma son quienes más, de manera más cercana... Los que nos ayudaron a reconstruir lo que pasó. Lo de Guille, con el papá, no sé si me quieren contar algún otro caso, chicos. Bueno, sí. ¿Tu nombre? Lili Galeano. Lili Galeano, de La Matanza, de Hijos, provincia de Buenos Aires. Bueno, el 24 es un día de recordatorio, estamos a 43 años del golpe. En el caso mío, mi padre era un trabajador telefónico y un militante. Y bueno, lo que no hemos encontrado sus restos, pero sí estamos llevando adelante el juicio de la Brigada de San Justo, en el tribunal en La Plata. Estamos llevando, pasaron 43. Estamos siendo también los tiempos de la justicia son increíbles, ¿no? A 42 años podemos tener ese lugar de que escuchen nuestra voz y esperamos que este año, en mayo, junio, se dé una sentencia que se castigue a los genocidas. ¿Están identificados esta Brigada de San Justo con nombre y apellido cada uno? Es un centro clandestino de detención, está señalizado. Y pasaron por ahí 84
víctimas y se da, bueno, ahora esperamos para este año, mayo, junio, pudimos declarar el año pasado, tuvimos lugar y esperamos que esa brigada de San Justo se desafecte y se convierta en un espacio de memoria. Claro. ¿Qué edad tenía tu papá cuando desapareció? Tenía 45 años. 45. ¿Y militaba en qué agrupación? Militaba en el peronismo auténtico en Montoneros. Montoneros. ¿Algún otro? ¿Vos? Hola, ¿qué tal? Hola, a todos y todas. Bueno, acá estamos algunos de los hijos, muchos de nuestros compañeros ya están en la Plaza de Mayo y justamente estamos algunos de los hijos que somos más grandes y que nuestros padres eran más grandes. Recién hablaban de la Ciudad de La Plata, de la Noche de los Lápices. Mi padre, yo tengo mi padre, mi hermano, que tenía 16 años, mi tío... ¿16 años y desapareció? Sí. Ay, por eso, Dios, me quiero, o sea, ¿sabes qué me cuesta? ¿Cómo pudieron ser tan HP? 16 años, una criatura. Sí, ¿Qué daño? mire, ella habla de la Ciudad de La Plata. Yo hace un par de años estoy trabajando, estoy yendo mucho y me pasa lo que me pasó cuando entraron ustedes. Entro a la ciudad y se me llena la cabeza y el corazón de imágenes. Es tremendo. Eso es algo que, bueno, igual también lo describí a Tiki hace un rato, como lamentablemente víctimas hubo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Seguimos escuchándote, disculpa la interrupción. Sí, en el caso particular mío, mi padre tenía 43 años, pero fue un luchador toda su vida. Su lucha empezó y la represión empezó mucho antes también. Fue preso en el plan Conintes con otra dictadura en el año 60. Fue preso en el 71 con otra dictadura y desapareció en el 77 junto a mi hermano, a mi tío, a su hermano, el hermano de mi papá, Dios. Y a su compañera, la Tana Galetti, de La Plata. Yo estoy acá porque mi padre me mandó al sur el 30 de noviembre del 75. O sea, ¿te salvó? Me salvó. O sea, vos perdiste a tu papá, a tu hermano y a tu tío. Sí. Y la compañera de mi viejo, porque la verdad que si bien no era tu madre, mucho, sí. Te acompañaba. O sea, fíjate, hablábamos un poco de cómo, o sea, más allá de los 30.000, cómo involucrados, eso lo tenés que multiplicar por 1000, porque vos, tu familia, amigos, o sea, gente cercana. El arco de gente afectada es, para mí, son millones. Bueno, vos sos un caso. Sí, tu familia. Creo que yo siempre digo, lo que diferencia por ahí de otros hijos, que tuve la suerte de tener a mi padre hasta la adolescencia y poder saber y poder aprender de él y que lo que me transmitió el amor al pueblo y el amor por esa lucha, por un pueblo que tuviera derechos, por un pueblo por una patria donde hubiera justicia, por una patria que tuviéramos inclusión, por una patria para todos y todas. La verdad que me siento como con suerte de haberlo podido vivenciar y que me transmitió todo eso y por eso hoy es un día más de lucha para nosotros. Pero levantamos las banderas de nuestros viejos y de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Sí, y lo importante que, la verdad que yo le agradezco también a Crónica que nos permita vivir toda la jornada. Sí. Vamos a hacer esta programación especial hasta las 8 de la noche. Y la verdad, charlándolo, hablando, o sea, acá no buscamos la confrontación, buscamos que la gente recuerde lo que pasó. Para que no vuelva, yo decía, yo quiero vivir, vos hablabas, yo te voy a sumar a lo tuyo, la libertad, yo quiero vivir siempre en libertad. La democracia tiene 100.000 errores, pero déjamela siempre. Busquemos mejorarla, pues trabajemos para la gente, pero vivamos siempre en libertad. Chicos, tengo que hacer una pequeña tandita, Ceci, mientras vos vas para la cocina. En un ratito vamos a seguir contándonos su historia. ¿Van a ir para la plaza después? Cuéntenme ustedes la actividad de hijos, qué planean hoy, a qué hora, dónde se encuentran, hora, todo. Dale. Sí, cuéntenmelo ahora, Bueno, hijos se concentra en la plaza. Vamos con la columna de derechos humanos de todos los organismos. Concentramos a las 2 de la tarde. El documento se lee entre las 4 y las 5 de la tarde. Que es el documento conjunto de todos los organismos y bueno, esperamos estar ahí reviviendo y abrazándonos en esta lucha que continúa, que no se va a detener nunca y que va a ser para nuestros hijos, nuestros nietos y para todos los que no queremos que suceda nunca más. Chicos, se quedan